El postmilenialismo y la educación, por R.J. Rushdoony. Esta traducción fue realizada por Valeria Ramírez. Relatado por José Sáez para Radio Cristianía y Cultura Reformada. Se ha sugerido que en esta segunda hora hable sobre la relación del postmilenialismo con la educación, y como resultado preveré un periodo de tiempo algo más breve para tratar el tema. Por supuesto, está relacionado con lo que hemos estado hablando, el significado de la negación en el mundo moderno. El triste hecho es que en la era moderna la Iglesia y los cristianos en general tienen cada vez en mayor medida menos actividad y cada vez menos capacidad para asumir un papel de liderazgo en la sociedad. Esto se ha vuelto tan extenso que hoy en día el sector más impotente de la población americana es su población cristiana, su sector creyente de la Biblia. Es una estimación moderada que hay 50 y 55 millones de evangélicos confesos en los Estados Unidos. Esto significa que hay aproximadamente 1 de cada 4, y esto sin contar a sus hijos. Sin embargo, son el segmento más importante de la población americana. ¿Por qué? Es muy fácil discernir la razón cuando hablamos con estas personas. Uno de nuestros grupos que se mudó a otro estado para completar su escolaridad se unió a una iglesia bautista. ¿Por qué? Bueno, dijo, es muy difícil para él hacer que los miembros se interesen en otra cosa que no sea venir a la iglesia y tener sus montones de compañerismo y cosas por el estilo. Y dijo que él mismo habló con algunos de estos miembros sobre la necesidad de una reconstrucción cristiana y sobre ver el imperativo moral de nuestra fe para aplicarla a cada área de la vida y el pensamiento. Trató de ir a las escuelas cristianas, en particular porque tenía un niño de aproximadamente 1 año y medio, y dijo que la respuesta que tuvo fue: ¿qué quiere decir con el imperativo moral? No bebemos ni fumamos. Ahora usted ve con lo que se identifica el cristianismo. En esencia, unas pocas virtudes negativas. Nada en el camino de la acción positiva. Este espíritu de negación es muy fuerte. El cristianismo se convierte en no serás, en lugar de ser más que conquistadores y salir a conquistar al mundo. Como resultado, la cuestión de la escatología es muy real. Como algunos de ustedes saben, he publicado un libro sobre el tema, El plan de Dios para la victoria, que trata sobre la escatología y que ha vendido en muy poco tiempo un número fenomenal de copias. También ha producido un correo muy interesante. Uno que llegó hace un par de días me dijo que yo era un hereje absoluto, no un cristiano, un farsante, etc. Sinceramente, en Cristo estaba firmado. La cuestión de la escatología despierta fuertes emociones y por supuesto critico las 3 posiciones allí. Aunque soy un postmilenialista, critico la posición postmilenialista porque en la mayoría de los casos también está imbuida de un espíritu de negación. El postmilenialismo no ha tenido ninguna conexión con la ley bíblica durante generaciones y como resultado se ha marchitado en la vid. ¿Cómo va a extenderse el reino de Dios de polo a polo? ¿Mediante la negación? ¿No haciendo nada? Esta es una posición absurda, no importa quién la mantenga.
La posición premilenial, por supuesto, busca la liberación milagrosa de Dios de su santo de este mundo. El rapto significa que nuestros problemas se resuelven. Ahora, lo que esta fe tiende a producir es una espera del rapto. Se convierte en la meta de la vida cristiana, esperar ese glorioso evento. Como resultado, produce un quietismo de acción ética. Significa, en general, que la meta es un retorno en cualquier momento, lo que significa que la acción y la planificación cristiana a largo plazo están fuera de discusión, y muchas escuelas cristianas son premileniales en su orientación. Pero aprendí cuando empecé a viajar hace 20 años y a hablar del movimiento de las escuelas cristianas. Una de las cosas a las que muchos premilenialistas enfrentaron en las escuelas cristianas fue el desafío por parte de la gente que indicaba que estaban perdiendo el tiempo porque el rapto era inminente. ¿Para qué molestarse? Y fue difícil para los premilenialistas, ya que uno de ellos dijo: mi respuesta a esta gente es: el Señor todavía dice, ocupaos hasta que yo venga. Que era, por supuesto, la respuesta adecuada, pero se puede ver el problema. Crea un quietismo que lleva a una crítica de aquellos que toman una posición activista, que sienten que deben, bajo Dios, ocuparse hasta que Él venga. Por el otro lado, el amilenialismo es aún peor. Los premileniales pueden hablar de su bendita esperanza, el rapto, pero ¿qué tienen que esperar los amileniales? El mundo solo va a ir cada vez peor hasta la segunda venida. Así que creó una filosofía de sonríe y aguanta, porque no hay esperanza, en realidad, excepción de la segunda venida. Es interesante que la filosofía amilenialista realmente comenzó con la desesperación. En la iglesia primitiva se tenía el pensamiento postmilenial y premilenial, pero el amilenialismo nació con San Agustín. San Agustín es uno de los grandes padres de la iglesia y le debemos mucho a él, incluyendo la Reforma, porque fue a partir de un pensamiento agustiniano. Su énfasis en la soberanía de Dios y en la predestinación fue lo que impulsó a Lutero y a Calvino. Fue Agustín quien los llevó de vuelta a la palabra de Dios y los condujo a la Reforma. Así que el agustinianismo es la base de la Reforma, pero es también, por otra línea, su pensamiento, la fundación de Roma y la Edad Media. ¿Por qué? Porque Agustín estaba intensa y emocionalmente involucrado en Roma. Era romano hasta la médula y estaba lleno de dolor por la caída de Roma. Cuando lees La ciudad de Dios, encuentra que este hombre está destrozado por lo que está pasando. Era algo que lo estaba matando y por fe estaba tratando de dar una respuesta. En este sentido, Salviano, el presbítero, tenía una perspectiva muy diferente. Salviano escribió que porque Dios es, por lo tanto Roma debe caer. Y miró a Roma como una reivindicación de Dios y la reivindicación del cristianismo. Sabía los cambios que esto crearía. Lo vio antes que Agustín, porque estaba en Treves, junto a la frontera de Alemania. Cuando llegaron los bárbaros, Treves fue una de las primeras ciudades en ser quemada hasta los cimientos. Y Salviano vio todos los horrores que le acompañaron. Pero Salviano dijo enfáticamente como escribió: después de que Treves fue quemada, estaba bajo el gobierno de Dios, que esto era el justo juicio de Dios y tenía que ser acogido por los creyentes, y tenía que ser visto como algo que era necesario. Pero Agustín no pudo. Aunque Agustín en muchos aspectos era un pensador muy grande que Salviano, pero en este punto era débil y Salviano era fuerte.
Como resultado, por desesperación, San Agustín formuló su filosofía amilenialista. El mundo se iba a poner cada vez peor. La fuerza del anticristo iba a ser más y más poderosa y gobernaría el mundo. ¿Cómo iba a sobrevivir la Iglesia? Creando una fortaleza, un convento o un monasterio y retirándose del mundo en los límites como protección de ese mundo. Como resultado, toda la Edad Media cesó sus esfuerzos de traer a la gente. Salió del mundo y entró en el monasterio, en el convento. La persona verdaderamente santa es la que se retira entonces del mundo al convento, en el monasterio. Ahora, es interesante que Knut Ledig, un político católico, haya dicho en su libro Izquierdismo que la iglesia protestante de hoy es más medieval que la iglesia de Roma, que ha hecho de la iglesia un convento, un monasterio, retirada del mundo. Así que dice que el espíritu monástico se ejemplifica mejor en la iglesia protestante. Y dijo que por eso la iglesia protestante ha conservado la arquitectura divina de Roma. Tiene ese espíritu de retiro, de alejarse del mundo. Pero en la Biblia, por supuesto, sabemos que el retiro es el pecado, y eso es algo muy diferente. Como resultado, el amilenialismo, al crear este espíritu de retiro, ha provocado el retiro de las iglesias que lo adoptan. Las iglesias premileniales tendrán un evangelismo agresivo porque tienen que salvar almas antes del final. Las iglesias amileniales tienden a ir cuesta abajo. Cuando los Países Bajos se convirtieron al amilenialismo, comenzó un declive. Cuando en el periodo colonial este tipo de pensamiento comenzó a colarse, junto con algo del premilenialismo, en los puritanos hubo un declive hasta el gran despertar y el renacimiento del postmilenialismo. Y de nuevo, después de la guerra civil, cuando el amilenialismo comenzó a tomar el control en los círculos de la iglesia. Hubo de nuevo una decadencia y un declive, porque es una filosofía de derrota, es una fe monástica en esencia. Llama a un retiro del mundo y nace de la desesperación. La posición postmilenial sostiene que el hombre tiene el deber de hacer discípulo a todas las naciones y de llevar cada área de la vida y el pensamiento en cautiverio a Jesucristo. Como resultado, cada área y cada raza debe ser llevada al conocimiento del Señor. El medio por la cual cada área debe ser cautiva es, en primer lugar, por el evangelismo y en segundo lugar, por medio de la ley de Dios. El hombre redimido, aplicando la ley de Dios, someterá todas las cosas a Dios y a su palabra. Como resultado, esto significa evangelización mundial. Es interesante que la Reforma fue precedida, de hecho, la Reforma coincidió con otro movimiento, la exploración, el descubrimiento de las Américas y la edad de la exploración. Y tanto la edad de la exploración como la edad de la Reforma nacieron de un resurgimiento del postmilenialismo. Si lees los diarios de Colón y los viajes de Hakluyt, de los exploradores, encontrarás que, con algunas excepciones, estos hombres salieron con la fe de que era su deber ir a los rincones más lejanos del mundo y llevar el Evangelio y llevar cada área al camino de los oprimidos. Colón, en sus diarios, mientras navegaba hacia América, hablaba de los nuevos mundos que va a explorar. Pensó que llegaría a la India, pero pensó que se encontraría con nuevos mundos en el camino, que mientras China e India estarían allí en algún lugar,
habría muchos nuevos mundos en medio, y que Él sería el instrumento, dijo, por el cual se cumplirían las profecías de Isaías, que las islas a los lejos escucharían la palabra de Dios. De hecho, pensó que tal vez algunas de las tribus perdidas estarían en algunas de esas islas, y se llevó consigo, creo, 5 intérpretes que hablaban hebreo. Ahora, ese es un aspecto de Colón que no se nos enseñan a menudo, pero es básico para la comprensión del hombre, y si usted revisa los viajes de Hakluyt y los lee página tras página, encontrará este tipo de fe, de modo que las exploraciones surgieron de la Reforma. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y Colón, revisando una y otra vez a lo largo de Isaías, las islas lejanas tuvieron que escuchar la palabra del Señor. Y él iba a ser el instrumento para llevarle esa palabra, la evangelización mundial a través de la educación. La educación no puede ser dejada a los enemigos de Dios. No podemos entregar los niños, que son el futuro, a los enemigos de Dios y tener la bendición de Dios, y cualquier control de los niños es un control del futuro. Y, por lo tanto, es un imperativo que los niños sean alcanzados por Cristo, y por lo tanto básico en nuestra escatología debe haber una preocupación por la educación. Pero una preocupación importante, no solo la iglesia y la escuela deben ser cristianas. Cada área de la vida y el pensamiento debe obedecer a Dios y a su palabra. Es un error muy serio pensar que la Biblia es un libro de la iglesia. La Biblia es más que un libro de la iglesia. Es un libro para la totalidad de la vida, y como resultado este libro es para cada hombre en cada área de la vida y para cada institución. La Biblia es para la iglesia y el Estado, para la escuela y el laboratorio. Dorothy y yo estuvimos muy emocionados hace algunos años, y puede que les haya contado a algunos de ustedes esta historia, de escuchar a un experto en genética que había ganado 11 premios internacionales en genética, decirnos por qué le fue fácil vencer a los competidores. Él creía en la Biblia y en el hecho de que Dios dijo que creó el cielo y la tierra en 6 días, y creó cada cosa según su tipo, y dijo que los que creían en la evolución creían en la posibilidad total, y siempre estaban perdiendo el tiempo en la investigación y la investigación genética, tratando de hacer lo posible, pero como cristiano sabía lo que no se podía hacer. Nunca trató de hacerlo, y como resultado dijo, no estaba perdiendo el tiempo, y cuando teníamos algo que hacer, lo hacía mientras ellos perdían el tiempo en callejones sin salida. Es un libro para laboratorio. Es un libro para la escuela, es un libro para cada área de la vida, y este libro es seriamente difamado y dañado si es tratado como un libro solo para la iglesia. Es deshonrar este libro para limitar su alcance. Es un libro para la corte, es un libro para el Estado. Cada área de la vida está bajo Dios. Se debe escuchar la palabra y se debe obedecer. Esto no significa la unión de la iglesia y el Estado. Significa que la religión es básica para el Estado como lo es para la iglesia. Significa, además, la reestructuración de otras áreas también, la reestructuración del dinero y la economía. Hoy en día nuestras políticas económicas y nuestras políticas monetarias son fiduciarias. Se mueven en términos del fiat, en latín hágase, lo que significa que el hombre juega a ser Dios y dice, así como Dios dice que se haga la luz, el hombre dice ley, dinero y economía fiduciaria prevalecerán. Cuando digo que así sea, así será, y este es uno de los problemas de nuestro tiempo, nuestro dinero es dinero fiduciario y está
corrompiendo nuestra vida económica. Es como sangre contaminada en la corriente vital de nuestra economía. Como resultado tenemos que eliminar lo fiduciario de la ley. La economía, el dinero, de cada área de la vida y del pensamiento. Significa además descansar en el Señor. Verán, cuando el hombre trata de jugar a ser Dios, no puede descansar. Produce un mundo sin Sabbat. Un mundo en el cual los hombres se toman tiempo libre. De hecho, tienen más tiempo libre que el que tenían los hombres hace 1 o 2 generaciones. Pero no tienen descanso. No pueden descansar. Si el hombre es Dios, todo depende de él. Pero la esencia del principio del Sabbat es que quitamos las manos de nuestras vidas porque sabemos que es Dios quien nos salva y es Dios quien nos sostiene. Es la providencia de Dios la que gobierna y domina en todo ello, para que podamos descansar en el Señor. Sabemos que es la aplicación de la palabra de Dios la que proporciona la respuesta y no nuestra palabra. Como resultado, el postmilenialismo hace hincapié, como escatología, en esta responsabilidad de aplicar la palabra de Dios en todas las áreas y reconocer que tenemos un deber, en que Dios dice que su palabra no volverá a él vacía. Que Deuteronomio 28 declara en el 2 y el 28 versículo que si los hombres aplican la palabra de Dios, si obedecen su ley, todas estas bendiciones y todas estas maldiciones vendrán sobre ellos y lo alcanzarán, de forma que haya una certeza en el mundo, la certeza de Dios, y podemos depender de los resultados. ¿Hay alguna pregunta ahora? A continuación, la audiencia. Este año conocí el postmilenialismo y ahora soy un postmilenialista sin reservas. Y una cosa que me fue difícil de ver durante mucho tiempo fue que tenía una visión más dura de la cultura, entendiendo sus implicaciones, y seguía aferrado a mi premilenialismo, y como loco al mismo tiempo pensaba que era optimista, hasta que lo creía por fe. Entendí que realmente no era optimista, que era pesimista, y tal vez de alguna manera me estaba resistiendo porque pensé que sería un panmilenialista. Ya sabes, seré neutral en esta área, no me pondré dogmático. Estaba molesto con muchos de mis amigos, molesto porque soy postmilenial, pero realmente veo que la razón por la que tomé esta postura fue porque los premilenialistas se dirigen a la destrucción debido a ese pesimismo que tienen. ¿Podría hablar sobre eso? Entiendo que es parte de la fe una vez entregada a los santos, que hay algo que los premilenialistas no entienden y que afecta a cómo llevan sus vidas. Lo veo incluso en la construcción, la reconstrucción. No estamos reconstruyendo. ¿Qué vamos a tener dentro de 20 años para nuestros hijos? ¿Tendremos hijos que transformarán lugares como Sacramento y todo el mundo? Ellos no ven que no lo están haciendo. Rushdoony responde: por supuesto, tenemos que reconocer que si tomamos lo que Dios nos dice, somos más que vencedores. Más que vencedores. Esa es la afirmación tremenda. También se nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán. Es decir, que no pueden oponerse a nosotros. Vamos a pasar por encima de ellos. Ese es el significado de esto. Ahora, ¿cómo vamos a pasar por encima de las puertas del infierno, sobre toda la oposición? Dios lo explica, y me refiero a Deuteronomio 28. Si haces estas cosas, no puedes perder. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzará. No puedes escapar de ellas. Imposible. ¿Lo ves?
¿Qué genera esta fe, por lo tanto? Una tremenda certeza. Más que optimismo, una certeza de que la palabra de Dios no volverá a nosotros vacía, que cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, podemos esperar los resultados de Dios. Y si no lo hacemos, Dios nos ha dicho cuáles serán los resultados. Así que imagina las dos formas. Vamos a arrollarlo a su debido tiempo, o ellos nos van a arrollar a nosotros. Eso es lo que Dios dice. Nos atropellarán y será el juicio de Dios. Porque Dios dice que el juicio comienza en mi casa. Yo encuentro ofensiva una fe falsa o tibia y la destruiré, y tendré a tus enemigos para arrollarte. Pero si obedeces, si crees, los arrollarás. Las puertas del paraíso están abiertas para aquellos que Dios llama en el madero de victoria. Esa paz que llena toda el alma estará presente en toda batalla. Las puertas del paraíso